Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, donde estaremos resolviendo el segundo taller de matrices y sucursales, ya este taller con un poco más de complejidad, sobre todo porque en el punto en el que la matriz le traslada inventarios a la sucursal, vemos que hay un sobrecosto y un margen de utilidad que se incorpora en ese traslado y que usualmente se utiliza para que la sucursal no tenga que añadir un costo o un sobrecosto adicional, un margen de utilidad adicional, sino que venda la mercancía al precio por el cual la recibe. Es decir, si la mercancía para la matriz tuvo un costo de 100, pero en el momento en que se traslada a la sucursal, se le dice a esta que la mercancía tiene un valor de 120 y que lo debe vender a ese valor, pues entonces la sucursal ya no tendrá que pensar en cuál va a ser ese margen de utilidad adicional que debe incorporarle a la mercancía para obtener algún tipo de utilidad, sino que al vender la mercancía por el mismo importe por el cual fue recibido de parte de la matriz, sabemos nosotros que hay 20 pesos que significan utilidad a la hora de vender esa mercancía. Entonces, cuando se presentan estos casos, como el del segundo ejercicio nuestro, de matrices y sucursales, estamos hablando de un escenario a través del cual la matriz, al momento de enviarle la mercancía a la sucursal, ya le incorpora esa utilidad que se quiere ganar a la hora, pues, de concretar la enajenación. Entonces, ya la sucursal se ahorra ese paso en el que debe incorporar y adicionar ese margen de utilidad deseado. Pudiéramos decir también que es una práctica que se utiliza para que todas las sucursales manejen un estándar de precios, ¿sí? Entonces, es por eso que ustedes van a los grandes almacenes de cadena que tienen muchas sucursales distribuidas en varias ciudades alrededor del país y, por qué no, del mundo, y encuentran los mismos productos a los mismos precios, ¿sí? Se trata de que no haya una disparidad, de que si vas a la sucursal del centro del almacén X, pues encuentres el mismo producto que encuentras en la sucursal norte por el mismo valor, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace, pero por supuesto que cuando entremos en el ejercicio lo veremos ya a nivel de cuentas, a nivel de valores, y reafianzaremos un poco el concepto y el escenario. Por lo pronto, si me lo permiten, voy a compartirles la pantalla para iniciar la solución de este taller 2. Yo les he pedido que por favor tengan los asientos listos y el balance de prueba de la sucursal. Así que, por favor, todos muy atentos a ir chequeando uno a uno todos estos registros contables, y en el evento en que tengamos alguna diferencia, por favor me lo hacen saber. Así que comencemos. El primer punto es exactamente igual al que desarrollamos en el taller anterior, así que considero aquí no hay mucho por decir. Aquí sencillamente vamos a registrar la cuenta por cobrar a la sucursal por valor de 60 millones de pesos, y la matriz tendrá que girar un cheque. Fíjense que es exactamente lo mismo que hemos trabajado. Por parte de la sucursal, ella recibe una parte, o más bien utiliza una parte, para abrir una cuenta bancaria por valor de 50 millones. Hay otra parte que la utiliza para abrir un CDT, pero recordemos que este CDT, como tiene un vencimiento menor o igual a 90 días, se considera un equivalente de efectivo, y por eso vemos que está contabilizado en una cuenta del mismo grupo 11. Así que este primer punto pues es igual al primero. Me refiero al primer taller, por supuesto, así que pensaría yo que aquí no hay ningún inconveniente. Pasemos al segundo. Me dice que la sucursal paga 3 meses de arrendamiento de su local comercial por valor de 3 millones de pesos al señor Patricio Rivera del régimen simplificado.
Muy bien, en este punto lo que pretendo recordarles es el tema de la causación o principio de devengado o devengo, como se conoce bajo NIF. Si yo estoy pagando 3 meses de arrendamiento, pues no podría llevar al gasto de arrendamiento los 3 millones de pesos. Tendría que llevar únicamente 1 millón, que es lo que corresponde al periodo, al mes, ¿sí? Porque dice que lo estoy pagando justo el 1 de diciembre. Entonces, del 1 de diciembre al 31 de diciembre habrá corrido apenas un mes. Para efectos del conteo de días, los arrendamientos se trabajan con días comerciales o con meses comerciales, mejor. Entonces, pues para efectos de ese conteo, todos los meses van a tener 30 días. Vamos a separar un poco esto para que... Vamos a separar los puntos con colores. Entonces, los otros 2 millones quedarán en un anticipo a contratistas o a proveedores, como ustedes le quieran llamar, y se supone que son amortizables, deben ser amortizables en el momento en que se comiencen a consumir esos 2 meses. Pero aquí lo que estamos haciendo en el fondo es respetando ese principio de causación o de vengado, ¿sí? En el que cada mes, cada periodo debe tener el gasto que le corresponda. No podemos inflar un gasto con 3 millones de pesos de arriendo y los 2 meses siguientes dejarlos en cero. Estaríamos sobreestimando el primer mes y subestimando los 2 siguientes. Ahora, aquí no tenemos, digamos, un IVA descontable, porque la persona a quien le estamos vendiendo, o más bien comprando o pagando este servicio, es una persona del régimen simplificado. Entonces, IVA descontable como tal no vamos a tener. Un paréntesis para recordarles, miren que aquí trabajamos con el grupo 52 porque se trata de un gasto de venta, ¿no? Frente a las retenciones, insisto, son 3 retenciones las que hemos visto hasta ahora. Tenemos, por una parte, la retención en la fuente de renta, la retención de IVA y la retención por ICA. Permítanme, le colocamos el nombre. En este caso, la retención por renta se debe aplicar y la norma establece que es sobre el valor del pago o abono en cuenta. Así que independientemente de que aquí tengamos 2 millones que corresponden a periodos siguientes, la retención en la fuente se aplica sobre los 3, ¿sí? En el momento en que se hace el pago o la causación inicial. La tarifa para arrendamientos de bienes inmuebles, ustedes me corregirán, está en el 3,5%, si no me equivoco. No vamos a tener retención por IVA, porque pues no hay. Y retención por ICA sí, y es en estos casos en los que, al tratarse de un régimen simplificado, que en muchos casos ni siquiera están inscritos ante la Secretaría de Hacienda Distrital, es del 10 por mil. Sí, se suele aplicar la tarifa máxima para evitar incurrir en errores y en este caso estamos hablando del 10 por mil, que es la tarifa máxima en Santa Marta. Ahora, esto es pagado o causado. Dice que paga, ¿cierto? Entonces, de inmediato procedemos a acreditar nuestra cuenta de bancos. Entonces, sumamos por acá los débitos y restamos las 2 retenciones. Así debió quedarles el segundo punto. Por favor, si alguien tiene algo diferente, me lo hace saber. Profe, me quedó igual, sino que yo lo hice, digamos, como por asuntos separados. O sea, primero hice lo de la causación y después hice lo del anticipo. No pasa nada. Al final el resultado es el mismo. Trabájalo como te sientas más cómoda, ¿listo? No hay ningún problema por eso. Bien. El tercer punto... Había utilizado la... En vez de la 330 había utilizado yo una 17.
Ok. También es válido, pero pues yo preferiría que fuese la 1330 por una razón. Profe, una pregunta, ven acá. El régimen simplificado no cobra IVA, hasta donde tengo entendido. Correcto. Por eso es que aquí en este asiento no hay ni IVA ni retención por IVA, mira. ¿Sí? En este ejercicio no tenemos ni IVA ni retención por IVA. Por eso están en cero. Ahora, yo quise colocar las cuentas. Ustedes perfectamente pudieron omitir su registro. Frente a la pregunta del compañero, la inquietud acerca de la utilización de la cuenta 1705, esa cuenta se llama gastos pagados por anticipado y en efecto, dentro de sus subcuentas vamos a encontrar nosotros el arrendamiento como tal. Pero hay que decir que desde la entrada en vigencia de las normas internacionales, el término de diferido se acuñe únicamente a lo que tiene que ver con impuestos diferidos. Entonces, para no rayar en la terminología, es preferible que ya no se hable más de activos diferidos, a no ser que se pretenda hacer alusión a lo que se conoce como impuesto diferido. Así que, por recomendación, le diría al compañero que trabajara con la 1330, ¿sí? Por prudencia, para no confundir el tema de activos diferidos con cualquier otra cosa. Ahora, si lo quiere llevar en la 17, pues tampoco es que esté mal. Es una recomendación muy personal. ¿Ok? Ok, profe. Si vamos al tercer punto, vamos a tener un asiento interesante porque allí lo que quiero repasar es el tema de la compra de activos fijos. Es decir, aquellos activos que se adquieren no con el propósito de venderlos, sino para usarlos dentro de la explotación del objeto social. Estamos hablando de la NIF 16, estamos en full, NIF full o NIF plena, o de la sección 17, si estamos hablando del grupo de NIF para pymes. Entonces, voy a copiar esto, que nos va a servir. Y entonces lo que voy a reconocer acá es la compra de una maquinaria, ¿no? Maquinaria y equipo, que lo vamos a encontrar en la cuenta 1520. Aquí hay algo interesante y es que cuando se compran maquinarias o cualquier otro tipo de activos fijos, el IVA que se pague normalmente, escúchenme bien, normalmente, en la gran mayoría de casos, ese IVA no es descontable. Y señala la NIF 16, al igual que la sección 17, que cuando el impuesto no es recuperable, el IVA debe cargarse como mayor valor del activo. Y el enunciado me dice que la maquinaria costó 8 millones de pesos, IVA incluido. Entonces, fíjate lo que yo voy a hacer. Yo voy a descomponer esos 8 millones para saber cuál es el valor del costo de la máquina y el IVA pagado por esa máquina. Si yo lo sumo, al final debo tener los 8 millones de pesos. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque es que aunque el IVA se cargue como mayor valor del activo, ¿sí? Ese IVA no puede hacer parte de las bases de retenciones en la fuente. Entonces, es prudente, es conveniente que aunque se trabaje con la misma cuenta, el IVA se tenga por separado para no confundirse, ¿sí? Para no confundirse y para no hacerlo parte de las bases de retención. ¿Listo? Entonces, así les debió quedar. Profe, tengo una pregunta. Espérate un momentico que yo debo corregir algo. Pensé que les había colocado IVA incluido, son 8 millones más IVA, perdón, corrijo. Sí, señor. Perdón. Pensé que eran 8 millones IVA incluido. Son 8 millones más IVA, entonces corrijo, queda así. 8 millones por aquí y el IVA, pues, el 19% de 8 millones.
Gracias, profe. Bien. Hay un tema que hoy por hoy está vigente y es la posibilidad de descontar el IVA cuando se trata de activos fijos reales productivos. Sí, eso está por allá en el artículo, no recuerdo si es 237, creo que es 237 del Estatuto Tributario. Pero eso es un tema de tributaria, no lo voy a manejar en contabilidad de procesos societarios. Siempre que les hable de activos fijos, por favor, asuman que ese IVA no es descontable y por ende cárguenlo como mayor valor del activo. Muy bien, miremos el tema de las retenciones. La compañía, digamos, de la matriz y la sucursal se llama Segunda Temporada Limitada. Y bueno, no me dice nada acerca de si es o no gran contribuyente, asumimos que no lo es. Y le estamos comprando a Dicelco Limitada, que sí es gran contribuyente. Entonces, al ser los dos grandes contribuyentes, olvidémonos de la retención por IVA y de la retención por ICA, porque la escalera no se cumple, pero sí tendríamos que aplicar retención en la fuente de renta, que en este caso sería de 8 millones de pesos por el 2,5%. Como lo ven, la retención la he calculado sobre el valor de la mercancía y no sobre el valor de la mercancía más el IVA. Así que tengan mucha precaución cuando se trate de activos fijos de no incrementar esa base de las retenciones. Muy bien. Dice que el 80% es con un cheque y el saldo a crédito. Entonces, aquí tendremos que hacer la división. Entonces, el 80% es con cheque. Entonces, vamos a colocar por acá únicamente el 80%. Y el saldito, que sería el 20%, tendremos que manejarlo en un pasivo. Aquí yo acostumbro trabajarlo en la cuenta de acreedores varios y no en la cuenta de proveedores nacionales, porque como les mencionaba en el taller anterior, el grupo 22 de proveedores es un grupo exclusivo para cuando se esté hablando de compra de inventarios. Así que así quedaría el punto 3. Les escucho si alguien tiene alguna inquietud. Muy bien. El cuarto punto pues es el despacho de las mercancías, del 100% de la mercancía de la matriz hacia la sucursal. ¿Sí? Con un sobrecosto del 20% era lo que les venía conversando al inicio de la clase. Déjenme que como vamos a necesitar más líneas, también lo manejamos así. Bueno, este punto pues yo se los había anticipado. Miren cómo nos va a quedar. Primero la matriz disminuye el valor de su inventario porque se lo está entregando a la sucursal. 70 millones de pesos. Pero le está añadiendo un 20% de margen de utilidad, de sobrecosto, como ustedes lo quieran llamar. A eso le vamos a llamar utilidad potencial en sucursal, o en algunos textos lo encontrarán como utilidad diferida. Sí, lo encontrarán como utilidad diferida. Es exactamente lo mismo. Vamos a calcularla, que es del 20%. Miren, ¿esto qué quiere decir? Que la mercancía cuesta o costó para la matriz 70 millones de pesos, pero a la hora de trasladar ese inventario a la sucursal, se le está asignando un costo de 84. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuánto le va a cobrar la matriz a la sucursal? Pues le va a cobrar 84 millones de pesos. Y la sucursal, perdón, ella pues no tiene por qué saber si dentro de ese valor que
entregan en inventarios, hay o no sobrecostos. Ella sencillamente, muy obediente, reconoce su inventario por un valor de 84 y, por supuesto, ya esto lo habíamos hablado, reconoce el pasivo para con la matriz en la cuenta del grupo 22. Así quedaría entonces el cuarto punto. La sucursal, pues, lo que va a pasar ahora es que va a vender la mercancía por un valor de 84 millones de pesos. Ella, pues, no sabrá, ojo, no sabrá que se está ganando 14 millones en esa venta, ¿sí? Pero la matriz sí. Entonces, cuando estemos consolidando, estaremos revisando el efecto de este sobrecosto, que si ustedes lo miran es un margen oculto. La sucursal no lo conoce. La sucursal cree que la mercancía costó 84, pero la matriz internamente sabe que si la sucursal logra vender esta mercancía en 84 millones, se estará ganando 14 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la mercancía le costó únicamente 70. ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Bien, y bueno, también para cerrar el tema, miren que con esto, ¿qué logra la matriz? Que la sucursal o las sucursales, porque imaginémonos una tienda olímpica, una tienda ARA, un Éxito, que tiene muchas sucursales. Entonces lo que se garantiza es que la sucursal venda la mercancía por un valor ya predefinido, por un valor estandarizado por parte de la casa matriz. Y entonces vamos a tener exactamente los mismos valores en todas las sucursales. No vamos a tener esa disparidad de precios. Bueno, pasemos al punto quinto, es un asiento de venta. Aquí pues yo cometí un error porque yo debí colocarles que la venta fue al mismo valor del costo, ¿no? Pero bueno, no les cambié esto. O sea, realmente pues aquí no tendría caso que la sucursal le incrementara un 30% el valor de la mercancía. Así que hago esta corrección, por favor tomen nota de ella, no es al 130% de su costo, sino al 100%. Y bueno, ustedes ya han trabajado conmigo asientos de venta. Recuerden que arrancamos inicialmente con el costo de venta. Y que en este caso, como la mercancía se está vendiendo en su totalidad, no mentiras, se vende el 60% únicamente, qué pena. Estoy confundido con los casos. Entonces, nuestro costo de venta será de 50.400.000 pesos. Déjenme y le colocamos acá un color para diferenciar. Entonces, ahí tenemos nuestra primera etapa dentro de este asiento del costo de la venta y es el costo de venta. Lo segundo es reconocer precisamente la venta en sí. Que tenemos por una parte ingresos por venta, tenemos el IVA generado, ya esto ustedes lo manejan, y tenemos todas y cada una de las retenciones. Por supuesto, en este caso son retenciones a favor, ¿no? Entonces, como la venta se va a hacer al costo, vamos a estar hablando de los mismos 50.400.000, ¿sí? Miren ustedes que aquí aparentemente la sucursal no se está ganando nada, porque el costo de venta quedaría por el mismo valor del ingreso. Pero al final, cuando estemos consolidando y la matriz haga el asiento del traslado de la utilidad, vamos a notar que allí tenemos un aplicativo bastante interesante y que en efecto sí hay una utilidad. Creo que aquí les coloqué un descuento comercial. Sí,
un descuento comercial del 10%. Entonces, como es un descuento comercial, yo lo puedo afectar directamente acá del ingreso. Quedaría en 45.360.000 pesos. Esto lo puedo hacer con el descuento comercial. Recuerden que con el descuento condicionado no. Muy bien. El IVA lo calculo sobre el valor ya una vez detraído el valor del descuento, cuando se trata de un descuento comercial, insisto. De hecho, en el resumen de, digamos, de los cuadritos de retenciones y autorretenciones que veíamos, yo les dejé abajo la fuente normativa que nos indica cuáles son los descuentos que disminuyen la base gravable. Y encontramos que esos descuentos que disminuyen la base gravable son únicamente aquellos que no están sujetos a ninguna condición. Entonces, por lo tanto, un descuento financiero condicionado evidentemente no cumple con esa condición, no cumple con ese requisito, y por eso es que cuando se presentan los descuentos financieros, el valor del IVA, el valor de las retenciones y el valor de las autorretenciones se calcula sobre el valor antes del descuento. Muy bien. Calculamos las retenciones. Nosotros no somos autorretenedores, así que aquí nos van a aplicar el 2,5 de retención y miremos a ver si es una empresa gran contribuyente. Ah, perdón, les coloqué una cascarilla. Aquí les puse que esta empresa es del régimen simple de tributación. Recuerden que si es una empresa del régimen simple de tributación, a nosotros no nos van a aplicar ninguna retención. ¿Sí? A nosotros no nos aplican ninguna retención. Porque recordemos que el régimen simple de tributación tiene ese beneficio, ¿no? Ni está sujeto a retención, ni está obligado a retener. La única retención que le pueden aplicar al régimen simple es una retención por IVA. De resto, no le aplican ninguna y tampoco debe aplicar. Bueno, muy bien. ¿Esta compra fue a crédito o fue de contado? Fue a crédito, ¿cierto? Entonces, Una pregunta. sí, claro, dígame. Profe, antes de pagar, profe, como es a régimen simple de tributación, entonces nosotros automáticamente no lo retenemos. Sí, ahí surge la obligación de retenerse y es algo extraordinario que la norma ha dispuesto. La norma dice, mire, si tú le estás vendiendo a un régimen simple, como no hay posibilidad de que el régimen simple te retenga, entonces sobre ti recae la obligación de autorretenerte, sin necesidad de ser autorretenedores de renta. Ojo con eso. Ojo con esto. Si la persona que está vendiendo es del régimen común, como en este caso, y el cliente es una empresa o una persona natural del régimen simple, sabemos que ese régimen simple no nos va a aplicar ninguna retención. Miren aquí, ninguna retención. Pero por expresa disposición de la norma, es en estos casos donde aparece la figura de la autorretención de renta ordinaria sin necesidad de ser autorretenedores de renta. Bueno, el sistema tributario colombiano es sumamente complejo y enredado en muchos casos, y este es uno de esos casos, porque esta empresa no es autorretenedora de renta, pero en este caso particular le nace la obligación jurídica de aplicarse una autorretención sin necesidad de serlo. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en detalle. Permítanme. Y tenemos autorrenta ordinaria. Yo le voy a colocar entre paréntesis caso especial, régimen simple de tributación. Para que ustedes no se me vayan a enredar cuando vean, uy, pero ¿por qué autorretención de renta si es que la empresa no es autorretenedora de renta? Ah, pero es que le vendió un régimen simple. Y en esos casos, ¡pum!, automáticamente nos convertimos en autorretenedores. Entonces tendrá que autorretenerse sobre, fíjense, los 45 millones de pesos. Entonces, aquí colocaremos 1.134.000.
Autorretención de ICA, pues también tendremos que aplicar porque el caso es el mismo. En Santa Marta, si eres régimen común y no te aplican retención por ICA, entonces tú mismo te debes autorretener con tu propia tarifa, que en este caso, no sé qué les puse de tarifa, veamos. El 5 por 1000, por profe. Ok, el 5, entonces 5 por 1000. Y aquí tenemos la AER, esa sí, pues no cambia, esa es invariable. ¿Qué tarifa les coloqué en el AER? 0,40. Sí, esa misma. 0,4. Sí, profe. Listo, entonces así quedarían nuestras 3 autorretenciones. Si ven que ya este ejercicio es un poquito más complejo, más extenso, bueno, parecido va a ser el taller que ustedes van a elaborar y a sustentar. Y esa será nuestra nota del tercer corte y es la definitiva. Muy bien, entonces espero haya quedado claro. Creo que aquí lo único especial, lo único que no habíamos tratado hasta el momento era el tema de este caso especial del régimen simple de tributación, pero de verdad espero les haya quedado claro. El punto sexto habla de la depreciación. Ahí también me tomé el trabajo de enviarles un material muy explícito, muy completo. Además, es un material que utilizo en una asignatura de contabilidad básica, pues sin el ánimo de ofender, pero son temas que en ocasiones se olvidan. Y a estas alturas ustedes deben manejar no solo la depreciación por línea recta, también deben manejar la depreciación por cualquier otro método, ¿no?, de reconocido valor técnico. Entonces, por eso me tomo el trabajo de enviarles ese material para que ustedes puedan repasar en caso que haya olvido en ustedes. Por acá vamos a tener nuestros gastos de depreciación y la depreciación acumulada. Y lo mismo vamos a tener por acá. En este caso, si ustedes se percataron, no solo vamos a tener depreciaciones en la matriz, sino también en la sucursal. Así que quiero ser muy explícito con esto de la depreciación. Vamos a iniciar con la matriz. La matriz tiene un activo fijo, que es precisamente también una maquinaria, ¿cierto? Tiene una 1520, es maquinaria, y tiene un valor de 20 millones de pesos. ¿Qué me dice el enunciado acerca de la depreciación? Primero, que todos los activos tienen un valor residual del 10% y que la vida útil de la maquinaria es de 30 años. Entonces ya con eso, yo aquí calculo mi valor residual. Si es del 10%, entonces estamos hablando de 2 millones de pesos. Ya tengo entonces el valor del importe depreciable. Vamos a colocar aquí costo histórico de la maquinaria. Ya tengo mi importe depreciable, que es lo que yo voy a someter a depreciación. En este caso es de 18 millones de pesos. Voy a trabajar con qué método. Aquí les puse nuevamente línea recta o método lineal. Entonces, sencillamente hago la división de esos 18 millones de pesos entre los 30 años de vida útil. El resultado de eso va a ser la depreciación por cada año. Pero a mí me interesa el valor de la depreciación, en este caso mensual. Entonces, estamos hablando de 50.000 pesos. Ese debió ser el valor que ustedes calcularan para el caso de la matriz. ¿Listo? Para el caso de la matriz, la depreciación entonces es de 50.000 pesos. Como es el único activo que tiene, pues entonces ese es el valor que vamos a registrar acá. 50.000 pesos que incrementan nuestro gasto y la contrapartida es una disminución del activo fijo.
Ahora haremos lo propio, pero para el caso de la sucursal. Recordemos que la sucursal también compró una maquinaria y que la compró ¿por cuánto? 8 millones más IVA, ¿cierto? Estamos hablando de 9.520.000. Le calculamos el valor residual, que es el 10%, nos queda un importe depreciable de 8.568.000. Lo dividimos entre 30 años y el valor de la depreciación anual sería de 285.000 pesos. El valor de la depreciación mensual, 23.800 pesos. Y en este caso la cascarilla estaba en que no tendrían ustedes que depreciar todo el mes, sino únicamente unos días. ¿Cuántos días? Pues 20. Profe, una pregunta con eso. Como se van a coger los días comerciales, pues diciembre trae 31, ¿se cogen 19 o 20? no, porque son 20. Del 11 al 30 de diciembre, manejando los días comerciales, son 20 días. Recuerden contar el mismo día. Normalmente nosotros hacemos eso. Bueno, si es hasta el 30 y yo lo compré el 11, entonces ustedes hacen la diferencia, les da 19. Pero pues la diferencia deja por fuera el primer día, o sea, el día 11. Así que para hacerlo correctamente pueden manejar la resta, pero le suman 1 al final, que sería el día 1, el día 0, el día de inicio. Y pues si se enredan, cuenten con los dedos. Si ustedes cuentan 11, 12, 13, 14, hasta el 30, les da 20 días. En este caso, entonces, tenemos una depreciación de 15.867 pesos. Por supuesto, para la sucursal. Entonces, cuando ustedes estén viendo costos, se darán cuenta que la depreciación de una maquinaria, si estamos hablando de una empresa manufacturera, se trata como un costo indirecto de fabricación y no como un gasto de periodo. Pero bueno, eso lo verán más adelante. Muy bien, así quedarían entonces los asientos de depreciación. Por supuesto, todo esto se los enviaré al término de la clase. Aquí tienen ustedes el cálculo detallado de esa depreciación para que puedan escudriñarlo. Pasemos al séptimo punto, que es el valor del deterioro de la cartera, que bueno, yo le comentaba a algunos de ustedes, es el mismo término, es el mismo concepto de provisión. Antes de NIF se llamaba provisión, hoy se llama deterioro. Es lo mismo. Sucede igual que la valorización. Anteriormente la valorización pues era valorización, y si ustedes buscan la terminología de la NIF 16, por ejemplo, les habla de reevaluación. Entonces, en el fondo es lo mismo. Quiero que presten mucha atención a este deterioro de las cuentas por cobrar. Ya es nuestro último punto, pero ya lo que quedan son los traslados de impuestos y los traslados de utilidad. Eso sí se los voy a dejar para que ustedes lo desarrollen. Se supone que si tenemos bien todos los asientos, pues no nos debe quedar mal ni el traslado de la utilidad ni el traslado del impuesto. Así que préstenle mucha atención. El asiento del deterioro se reduce a dos cuentas. ¿Sí? Puede ser incrementando el gasto o disminuyéndolo. ¿De qué depende de esto que les voy a decir? Mucha atención. Vamos a irnos a la matriz y veamos cuál es el valor de las cuentas por cobrar. Generalmente lo que se somete a deterioro son las cuentas por cobrar a clientes, aunque en el fondo, si las demás cuentas por cobrar también presentan indicios de deterioro, para efectos contables debe también hacerse el test de deterioro y reconocerlo como un gasto contable. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de las cuentas por cobrar a clientes, que serían, digamos, el valor que se va a someter a la depreciación, perdón, al deterioro. Me dice que ese saldo refleja facturas vencidas por más de 12 meses. Luego, si este saldo tiene más de 12 meses de vencimiento,
qué tarifa de deterioro le corresponde. ¿Cómo sé cuál es Del el 15%. Listo, pero ¿cómo saben ustedes cuál es el porcentaje a tomar? Bueno, el porcentaje lo debe definir la empresa. Y la norma que me habla de instrumentos financieros me dice que se debe hacer un análisis individual, es decir, por cada cliente, porque cada cliente tiene una costumbre de pago diferente. Ahora, para efectos de simplificar el ejercicio, yo les he colocado la siguiente nota. Aplique las mismas tarifas de deterioros que se estipulan en el método de provisión general. Solo para recordarlo, porque es un tema que debieron haberlo visto, cuando me hablan de provisión general, recuerden que estoy hablando de provisión general porque este método está desde antes de las NIF y por eso se le llama provisión, no deterioro. Me dice ese método que si la factura está vencida de 0 a 3 meses, corresponde a una tarifa del 0%. Permítame un momentico, por favor, no se vayan. Listo, ya estoy aquí. Entonces les decía, bajo este método de provisión, si las facturas se encuentran vencidas entre 0 y 3 meses, corresponde una tasa de deterioro del 0%. Es una belleza trabajarlo en la vida real porque el mismo software te genera el reporte de cartera. Listo, sería algo como eso, muchachos. Si la cartera está vencida entre 3 y 6 meses, la tasa sería del 5%. Si está vencida entre 6 y 12 meses, el 10%. Y si está vencida por más de 2 meses, del 15%. ¿Listo? Ese es el método general de provisión de cartera. Y el método individual, pues es bastante sencillo. Bajo este método, déjenme lo coloco por aquí, solamente hay un porcentaje. Y es, si la cartera está vencida por más de 12 meses, el porcentaje de deterioro es del 33%. Entonces, como el enunciado me dice que trabaje con las mismas tasas del método general, entonces ustedes debieran utilizar la tarifa del 15%. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Calculemos el valor del deterioro actual. Serían 100 millones por el 15%. Me daría 15 millones de pesos. Este sería el valor del deterioro actual. Ustedes no van a proceder de manera inmediata a registrar este deterioro. Antes de eso, ustedes van a hacer un comparativo, ojo con lo que les estoy diciendo, van a comparar esos 15 millones que acaban de calcular con el valor anterior del deterioro. Valor anterior. Y ustedes lo que van a contabilizar es la diferencia. Por ejemplo, aquí nos dio un valor de 15 millones. Si nosotros traemos un saldo de deterioro de 5 millones de pesos, por ejemplo, no tendremos entonces, no tendremos entonces que registrar el gasto de deterioro de 15 millones, sino únicamente de 10. Nosotros siempre vamos a calcular o a registrar más bien la diferencia, ¿sí? Porque nos interesa que el saldo del deterioro quede en 15. Entonces, si yo en vez de 10 le coloco 15, esta sería la cuenta. Entonces, si yo en vez de los 10 millones le hubiese registrado 15, entonces tendría 15 de ahora más 5 de antes, entonces ya tendría 20.
Y esa no es la idea. A diferencia de la depreciación, el deterioro no es algo que se acumule periodo tras periodo. El deterioro hoy puede ser de 15, mañana puede ser de 0, porque qué tal que te paguen todas las deudas, ¿sí? Qué tal que los clientes se pongan al día. Entonces, aquí la precaución está en que ustedes no registren de forma inmediata el valor del deterioro, sino que siempre tengan esa precaución de compararlo con el saldo anterior y comprendan que es esa diferencia la que ustedes van a contabilizar. Porque lo que ustedes quieren no es incrementar el deterioro en 15 millones, sino actualizar el valor del deterioro para que llegue a 15 millones de pesos. Ahora, en el enunciado creo que no les puse un saldo anterior. Sí, miren que aquí no dice saldo de deterioro. Si lo hubiese, por acá hubiese aparecido, ¿no? La cuenta 1399, pero pues en este caso, si no hay, partimos del hecho que no hay saldo anterior, es de 0. Entonces, solo por esa razón, contabilizamos los 15 millones de pesos. Pero insisto, si hubiese un saldo anterior de 2 millones, por ejemplo, el asiento debe hacerse por la diferencia. En este caso son 13 millones de pesos. ¿Ok? Así quedaría entonces, señores. Ese sería, digamos, el valor a contabilizar. Ahora, en ocasiones puede que el deterioro, en vez de aumentar, disminuya, ¿no? Si se les presenta ese caso, entonces lo que van a hacer es esto. En vez de aumentar el gasto, van a disminuirlo, ¿sí? En vez de aumentar el gasto, lo disminuyen. Pero recuerden que ya para disminuir un gasto, si estamos en un año diferente, ya no podemos utilizar la misma cuenta del gasto porque quedaría con saldo en el crédito. Trabajamos entonces con una cuenta de recuperación, una cuenta de ingreso. Entonces, por ejemplo, si el saldo anterior hubiese sido de 20 millones de pesos, entonces aquí no hubo un aumento del deterioro, hubo una disminución. Entonces, no haríamos este asiento, sino que contabilizamos este. Este sería el asiento cuando en vez de aumentar, el deterioro disminuye. ¿Ok? Ahí tienen los dos casos posibles. Y bueno, creo que se los expliqué con lujo de detalles para que no vayan a cometer ningún error a la hora de hacer el taller evaluativo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo sobre lo cual quisiera repasar? Profesor, una pregunta. Es que nosotros cuando trabajamos deterioros también utilizamos la forma de valor presente. ¿Eso también lo vamos a utilizar aquí? No, la verdad, si bien es un indicio también, puedes calcular el valor presente y tener con ello un indicio de deterioro. Realmente aquí no suelo trabajarlo. Sí puede que les coloque algún punto de pago de crédito donde tienen que calcular una tasa y esa tasa a lo mejor se la doy en términos efectivo anual y ustedes tendrán que convertirla a tasa periódica por el tema este del interés compuesto, pero para el tema de deterioro no acostumbro trabajar con fórmula financiera. Normalmente lo hago si en el taller les aparece un ejercicio de tasas, de obligaciones financieras, de leasing incluso. Les puedo colocar un ejercicio de leasing también. Ustedes ya vieron leasing. Bueno, muy bien. Entonces, aclarado el tema, y si no tienen más preguntas, por supuesto, ya sabemos que aquí el valor del deterioro sería de 15 millones de pesos. Para la sucursal, pues no habría ningún deterioro por contabilizar todavía, porque la sucursal hasta ahora están haciendo, y bueno, tiene una cuenta por cobrar a clientes de 53 millones de pesos, pero no tiene ni siquiera un mes de haberse generado, así que no le vamos a calcular ningún deterioro por el momento. ¿Listo? Que no tiene ni Profe, siquiera... igual usted nos va a indicar, ¿cierto?, a qué se le va a aplicar el deterioro. Completamente. Dalo por hecho.
Dalo por hecho, claro que sí. Bueno, muy bien. Espero que esto haya quedado claro. Vamos a... ¿Será que alcanzamos a hacer el traslado de los impuestos? Vamos a hacer el traslado de los impuestos para que no nos quede ahí pendientes. Veamos si la sucursal está en la misma ciudad de la matriz. Sí, está en la misma ciudad, entonces se traslada inclusive el valor del ICA. Entonces traslademos el IVA generado en primera instancia, que son 8.618.000. Traslademos la autorretención, perdón, pero este iría al débito para que se cancele. 8.618.000. Traslademos las autorretenciones. Aquí empieza con la del ICA. Hay que colocar la autorretención de renta ordinaria. Dice autorretención de renta ordinaria, pero realmente es algo extraordinario, ¿no? Lo del régimen simple. Entonces, esta autorretención de renta ordinaria la vamos a disminuir, 1.134.000. La autorretención por ICA la disminuimos en 226. La famosísima AER la disminuimos en 181.000 pesos. Y eso es todo lo que tiene que ver con pasivos, ¿o hubo algo más? Ah, claro, en el segundo y en el tercer punto también tenemos retenciones. Entonces, permítanme, coloquémoslas aquí. Entonces, por acá tendremos retención en la fuente de renta, retención de IVA, retención por ICA. Entonces, retención de renta, ¿qué aplicamos nosotros? Hubo dos compras. Por acá aplicamos una retención de 105 y por acá una de 200.000. Retención por IVA no aplicamos porque no somos grandes contribuyentes. Y retención por ICA sí. Aplicamos 30.000 pesos en el punto 2 y hasta ahí. Muy bien, entonces todos esos pasivos se los trasladamos a la matriz los recibe. Y ya saben ustedes que para la sucursal queda entonces una cuenta por pagar a la matriz y para la matriz una cuenta por cobrar a la sucursal. Eso es lo que tiene que ver con pasivos fiscales. Ahora traslademos también los activos fiscales, es decir, los anticipos de impuestos. Entonces, veamos qué anticipos de impuestos tiene la sucursal. Tendremos que concentrarnos en el punto quinto, que es el punto de la venta. Entonces, tenemos retención en la fuente de renta, 1.134.000. Tenemos AER por 181.000 y tenemos ICA por 226. Ustedes me corregirán, pero creo que es solo eso. Verifiquen si obtenemos los mismos valores. Si todo está correcto, allí estaríamos terminando nuestro traslado de impuestos. Recuerden que el traslado de impuestos yo no se los voy a mencionar. No se los voy a mencionar dentro de los asientos, ¿no? Bueno, ya este no sería el punto 5 y este sería el punto 8. Este sería el punto 8. Entonces no se los voy a mencionar porque Una pregunta. tenganlo muy en cuenta. O sea, lo que pasa es que yo cuando hice el traslado no especifiqué así como cada uno, sino que lo fui por retenciones y la que separé fue como la retención por ICA y el IVA, pero fui como que metiéndolas todas al mismo código. ¿Llegaste a los mismos valores acá? Sí, Listo, está bien. No pasa nada. Otra manera de hacerlo. No te preocupes. Manéjalo así, no hay ningún problema. O sea, no te pusiste a separar anticipo de ICA, sino que como todo está en la 1355, muy seguramente los agrupaste. Sí, puede ser. Y lo sí, mismo señor.
Y lo mismo también pudiste haber hecho acá, porque es que están en el mismo código. Entonces, es una alternativa absolutamente válida. Pierde cuidado por eso, estás en todo tu derecho a hacerlo así. Bien, para terminar entonces, ya hoy estaríamos haciendo todo, o habremos hecho todos los asientos del enunciado, ya eso quedó agotado. Hemos hecho el traslado de los impuestos y nos faltarían los demás puntos. Creo que ya con la clase de hoy, ustedes tienen cómo revisar eso en lo que pudieron avanzar, replantear el balance de pruebas si es que tuvieron alguna corrección. Ahora, si lo hicieron en Excel, se supone que el Excel les corrige automáticamente, o sea, actualiza automáticamente. Pero estaríamos aquí, en este segundo paso. Con la clase de la tarde, yo les subiré videos en los cuales pues vamos a adelantar lo que hace falta de este segundo taller, Dios mediante. Así que la idea es que el día de hoy encuentren todo el material en YouTube para que puedan terminar por completo este segundo taller de matrices y sucursales. Por lo demás, señores, les agradezco toda su atención y bueno, les deseo un feliz Pero una pregunta. de mes. Sí, dígame, cuénteme. ¿Cuándo entonces quedará el parcial?